¿Cómo están, chicos? Acá estamos comenzando la octava clase, sería correspondiente el viernes 3 de abril. Espero que estén siguiendo las clases y vamos a poner también un horario para encontrarnos para preguntas del teórico. Ha funcionado más o menos bien el Google Meet para el práctico y bueno, para la semana que viene querría que en vez de que a las 11 empiece el práctico, que a las 10, de 10 a 11 hagamos por lo menos charla del teórico. Bueno, porque las clases, una cosa es darla y otra cosa son los comentarios con las preguntas. Bueno, un poco anticipándome a eso es que vamos a hacer un poco de repaso de la clase anterior y los repasos tienen una virtud escondida, que es no solo uno repasa y refresca, sino que trata un poquito de verlo de otra manera las cosas, o de escribirlo de otra manera, y bueno, poder decir una cosa de dos formas distintas del mismo teorema, con distinta notación o con una pequeña diferencia. Y bueno, el tema con el que empezamos a repasar es este de la intersección entre una recta y una circunferencia, que es lo que vimos en la clase pasada, en la segunda mitad de la clase pasada. Intersección entre una recta y una circunferencia. Habíamos empezado con circunferencia y alcanzamos a ver algo de eso. Y hoy también vamos a incorporar la intersección entre dos circunferencias. Ese tema espero que lo dejemos terminado. Son dos teoremas, o sea, bueno, eso ya podemos empezar a escribir. Bueno, entonces, octava clase, viernes 3 de abril. Entonces decíamos, supongo que tenemos A, es una recta, y C va a ser una circunferencia. Y vamos a considerar la intersección de A con C. Lo primero que vimos la clase pasada, bueno, no sobre circunferencias, pero sí sobre intersección entre recta y circunferencia, ¿qué fue? ¿Cuántos puntos podía tener la intersección entre una recta y una circunferencia? Vamos a llamar con este símbolo el cardinal, o sea, la cantidad de elementos de este conjunto, donde hay una recta, o sea, una circunferencia, y lo que vimos es que no podía haber 3 puntos, ni más, había a lo sumo 2, ¿no es cierto? Entonces, para el cardinal de A de C, las posibilidades son, si es menor o igual que 2, la cantidad de elementos de un conjunto es 0, 1 o 2. 0, 1, 2. Y bueno, intuitivamente los dibujos, que haya 0, que la cantidad de puntos sea 0, el dibujo sería una recta y la circunferencia no se corta, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Esta sería A y esta sería C. Eso es con 0. Con 1 es este caso. ¿Y cómo se llama en este caso? Se llaman tangentes, ¿verdad? Lo dijimos, cuando la intersección de un punto son tangentes. Y el otro caso es la circunferencia C y la recta la corta. Este era C y la recta, en este caso son secantes. Los mismos nombres, voy anticipando, se usan para intersección de dos circunferencias. Si son tangentes es la intersección de un punto, si tiene 2 puntos son secantes. Bueno, eso ya lo vamos a decir bien. Bueno, entonces repasando lo que vimos la clase pasada, vimos en cuanto a intersección de recta con circunferencia, acuérdense que tomamos un punto P en la intersección de la recta y la circunferencia, y entonces ocurría que A y C eran tangentes, son tangentes, sí, solo sí. Ya hemos dicho que el punto, o sea, acá hay que hacer intervenir el centro de la circunferencia, que es O, entonces que la recta OP
sea perpendicular a A. Esto gráficamente, si alcanzan a ver ahí, sería que esta recta, la OP, sea perpendicular a la recta A. Esa va a ser la condición para que ahí sea una equivalencia, para que sean tangentes. Por supuesto que ahí se tangentes en símbolos, en este caso sería A intersección con C igual a P, ¿no es cierto? Y después el otro teorema que vimos la clase pasada era muy importante, es que si una recta tiene un punto interior a una circunferencia, entonces la corta, que lo podemos enunciar así. Si A intersección con la circunferencia, con el interior de la circunferencia, si A intersección con el interior de la circunferencia es distinto de vacío, entonces A interseca a la circunferencia. O sea, A intersección con C es distinto de vacío. Más aún, y en realidad el cardinal de A intersección con C en este caso es igual a 2. Porque interseca en dos lugares, ¿cierto? Entonces este teorema lo demostramos, ahora vamos a repasar la demostración también, pero lo que quería decir es que en los dibujos este teorema lo que quiere decir, en este caso de que no hay intersección, ¿no? Está quedando muy improlijo. ¿Qué nos viene a decir este teorema? Que si uno tiene una circunferencia y tiene una recta acá, no puede pasar ni que la recta se te quede ahí encerrada dentro de la circunferencia. Esto no puede pasar. Y lo otro que no puede pasar es que la recta venga así y acá pegue un saltito y siga ahí, ¿no? Y que no haya intersecado. Estas son cosas que no pueden pasar gracias a este teorema, que vamos a repasar la demostración, y que lo esencial era que se usaba el axioma de completitud. Bueno, entonces estos dos casos son los que no pueden pasar. Esto no puede pasar y no puede pasar que eso sea una recta o que esto sea una recta. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es la intersección entre dos circunferencias. Que eso intuitivamente, si uno habla con alguien que no sabe nada de geometría, se daría cuenta cuáles son las posibilidades de intersección de dos circunferencias, ¿no es cierto? Por supuesto que si las circunferencias son iguales, la intersección es esas circunferencias, son infinitos puntos, tienen las circunferencias. Así que vamos a considerar el caso de que las dos circunferencias son distintas, si no, como que no tiene mucho sentido. Entonces, para este caso, lo que, no sé si lo dijimos explícitamente, pero esto es como que de alguna manera ya lo sabemos, es cuántos puntos puede tener la intersección de dos circunferencias distintas. Y entonces esto, al igual que en analogía con lo de la recta, esto es menor o igual que 2. ¿Y cómo sabemos que no puede tener más de 2? Porque ya habíamos visto que 3 puntos no alineados determinaban una única circunferencia. Entonces creo que está en práctico. Si hubiera 3 puntos o más en esta intersección, entonces, bueno, por empezar, alineados no pueden estar, porque no puede haber 3 puntos alineados en una circunferencia. Y no alineados, si hubiera 3, determinan a C1 de forma única y a C2 de forma única, o sea, serían iguales C1 y C2. Estamos en el caso de distintas, ¿no? Entonces, este resultado es como que ya lo sabemos. Así que lo anotamos acá, por las dudas que hay. Entonces, cuando consideramos cuántos puntos puede tener la intersección de dos circunferencias, vemos que hay 3 opciones: 0, 1 o 2. Y 0, ¿cómo serían las circunferencias? Vamos a dibujar un caso. Acá podemos tener C1 y C2, por ejemplo. C1, C2. Estas se llaman mutuamente exteriores. Mutuamente exteriores. No importa mucho el nombre. Hay otro caso con 0.
Sí, o sea, donde no se intersecan C1 y C2, por ejemplo, esta podría ser C2 y C1 podría estar toda metida acá adentro. Son disjuntas, pero una es interior a la otra. Caso con un punto de intersección. Entonces el caso típico es este. Tienen una, no lo hemos demostrado esto, ¿no? Y en este caso se llaman tangentes. Y si quieren ser más específicos, para ese dibujo se llama tangentes exteriores. La circunferencia C1 y C2. Y el otro caso en el que pueden ser tangentes también es que tienen esta y la otra acá. Se tocan en un punto nomás. C1 y C2. Y si la intersección son dos puntos, entonces fíjense que acá tenemos una cosa de este tipo. Más que circunferencia parece un huevo este. Y en este caso se llaman secantes. Bueno, lo que vamos a ver hoy es dos resultados importantes. El segundo, más largo de la demostración, pero supongamos que no estamos en el caso cero, o sea, supongamos que hay un punto P que pertenece a las dos circunferencias, ¿cierto? Entonces, ahora relacionemos con los centros de la circunferencia y miremos el dibujo acá, el puntito P que sería, bueno, acá estos podrían ser P y Q. Entonces, fíjense a dónde está P en este caso. En el caso donde la intersección es 1, acá estaría 1 o 2, estos son los centros. Fíjense que está en la recta que une los centros de la circunferencia, ¿no? En este caso. Y en cambio acá, si marcamos la recta que une los centros de la circunferencia, no. ¿Está bien? Entonces nuestro primer resultado nuevo de hoy va a ser este. Si tenemos un punto en la intersección de dos circunferencias, entonces ese punto va a ser toda la intersección, es decir, son tangentes las circunferencias. Sí, solamente sí, lo que acabamos de observar en los dibujos, que es que el punto P está en la recta O1 o 2, donde obviamente O1 y O2 son los centros de la circunferencia C1 y C2 respectivamente. Y el segundo resultado se refiere a cuando son secantes. Acá dice C1 y C2 son tangentes. Acá vamos a decir C1 y C2. ¿Cuándo son secantes dos circunferencias? Y acá va a ser sí, solamente sí. Y acá hagamos un dibujito, fíjense que si hay dos puntos, uno puede trazar uno de los radios, le llamamos R1 a este radio, le llamamos R2 a este radio, y fíjense que entre esos y O1 y O2 se forma un triángulo. Bueno, entonces sería sí, solo sí, serían los números o los segmentos, es lo mismo, R1, R2 y O1, O2 cumplen con la condición de triangularidad. ¿Qué quiere decir esto? Si los pensamos como segmentos, es que estos tres segmentos pueden formar un triángulo. Si a uno le dan tres segmentos, muchas veces puede formar un triángulo, pero hay veces que no. ¿Cuándo? Si damos estos tres segmentos, sí, acá podemos formar un triángulo. Por ahora estamos bien. Pero ¿qué pasa si yo le doy estos tres segmentos? Ahora, estos dos cortitos y este largo. No hay forma de formar un triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la condición de triangularidad para tres segmentos o para tres longitudes? Y la condición es que nunca haya uno que sea más grande que la suma de los otros dos. Siempre, mejor dicho, cada segmento tiene que ser menor estricto que la suma de los otros dos. Esta condición de triangularidad
es, bueno, ya la vamos a escribir en la próxima página. Entonces la condición de triangularidad que decíamos es, si pensamos en segmentos, como decíamos, cada segmento tiene que ser menor que la suma de los otros dos, o números, podríamos decir 3 números positivos cumplen la condición esta de triangularidad si cada uno es menor que la suma de los otros dos. Esa es. En ese caso puede haber un triángulo, es lo mismo que decir que haya un triángulo cuyos lados midan esos 3 números dados. Entonces esa va a ser la condición para que dos circunferencias sean secantes. ¿Quiénes serían los números? Serían el radio de la primera, el radio de la segunda y la distancia entre los centros. Entonces va a ser fácil ver que si son secantes se cumple la condición de triangularidad, porque en el dibujo sale y va a ser inmediato demostrarlo, ¿no es cierto? Lo que va a llevar un poquito más de tiempo es probar al revés, que si uno tiene dos circunferencias y estos 3 numeritos cumplen la condición de triangularidad, entonces son secantes. Bueno, y para eso vamos a tener una demostración que va a ser una idea parecida a la que quería repasar, que esto es repaso de nuevo, repaso de la idea de la demostración de que una recta, teníamos un punto P, una recta A, y teníamos que P estaba en el interior, en el interior de una cierta circunferencia, ¿verdad? Entonces había que ver que A cortaba la circunferencia. O sea, acuérdense lo que hicimos acá, sí, que era básicamente tomar Q, no sabemos dónde está el centro, pero tomar Q como el pie de la perpendicular a A que pasa por O, esta creo que le llamábamos B. Y bueno, y si Q fuera igual a O, si este fuera justo el centro de la circunferencia, acá la circunferencia está como afuera, ¿no? Entonces uno directamente toma en A, toma un puntito, o sea, tomar en A un punto A tal que QA, esto sería si Q es igual a O, el centro de la circunferencia, ¿verdad? Si Q es igual a O, tomar en A un punto A tal que el segmento QA, tal que este mida el radio, ¿verdad? Y entonces ahí estamos seguros tal que QA sea igual a R. Y esto se puede, y acá se puede, por el axioma de completitud. 5,2 y la versión 5,2' era el equivalente. Entonces se puede tomar un punto así, siempre se le puede tomar un puntito con esa longitud. Y si Q era distinto de O, este es el caso más interesante, o sea, donde el centro de la circunferencia está por acá. Entonces ahí lo que hay que hacer es, uno ya tiene esta longitud que es QO y sabe cuánto vale el radio, entonces trata de tomar tomar A en A, tal que, ¿y cómo hay que hacerlo? La cosa es tomar por Pitágoras, tomar un A tal que esto al cuadrado más esto al cuadrado me dé R al cuadrado, ¿no es cierto? Sería tomar A tal que QA al cuadrado más QO al cuadrado de igual a R cuadrado. Esa era la idea, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer porque es tomar A, en vez de tomarlo así, tomamos A tal que QA fuera igual, y acá despejan y hacen R cuadrado menos OQ cuadrado raíz cuadrada.
esto es como lo tomamos, así tomamos A tal que... Entonces, para este de la secante se va a hacer algo parecido.